¿Qué tal, Jaime? Mucho gusto estar en contacto con el programa y particularmente contigo. Saludos desde acá. Bien, vamos a enterarnos un poco cuál fue el espíritu de esta reglamentación, justamente qué supone los nuevos cambios que se hacen a la reglamentación, un tema altamente sensible. Veníamos hablando de un tema de narcotráfico y violencia, pero es un tema que está permanentemente presente en todos los temas que hacen a un tema tan sensible como ese de la seguridad. Sin duda, un tema muy importante. Este es un tema que en la anterior legislatura en el Senado de la República lo trabajamos. Presentamos algunos pedidos de informes que nos permitieron acceder con mayor detalle a la información de lo que significa el universo de las armas en nuestro país. Y también presentamos un proyecto de ley que fue sancionado, que prorrogó la entrada en vigencia de la ley del año 2014 a la que hacías referencia. Y nuevamente volvimos a presentar el proyecto de ley que prorrogó la vigencia en esta legislatura, en este año 2020. ¿Por qué razón? Bueno, yo recuerdo que en el año 2016 aproximadamente un pedido de informes me notificó de la existencia en el Uruguay de 604.401 armas registradas desde el año 1943, que es el año en que se fundó en nuestro país y fue el primero en el continente el Registro Nacional de Armas, el primero en Sudamérica, que funciona muy bien. Pero la sorpresa me la llevé cuando solicité otros pedidos de informe para averiguar en un plazo de 2 años el Poder Judicial cuánta información había solicitado al registro de armas sobre distintas armas que había obtenido el Poder Judicial en el marco de los distintos procesos. Y la sorpresa fue que de más de 14.000 armas que el Poder Judicial solicitó información en un plazo de 2 años, solamente el 2,48% de esas 14.000 armas, más de 14.000 armas, tenían denuncia de haber sido extraviadas. Y casi 6.000 armas directamente no tenían registro. Por tanto, ahí empezó una conclusión muy clara, que había miles y miles de armas y miles de ciudadanos uruguayos en posesión de armas que no estaban regularizadas. Había una frase que Es más, en el ambiente que decía que por cada arma registrada había una en el mercado negro, o sea que si tenías 500.000 de armas registradas, tenías otro 500.000 de armas en el mercado negro, o sin registrar. bueno, sin duda, eso es algo que no se puede saber con exactitud, sostienen esa información algunos de los entendidos. Lo cierto es que hay más de 600.000 registradas, sin contar las que obviamente no están en conocimiento de ningún tipo. La ley del año 2014, uno de los objetivos que tenía también era promover la entrega voluntaria de armas. Sí. Hecho este que no sucedió porque en ese mismo pedido de informes logré la información de que en un plazo de 2 años, de 2015 al 2017, solamente se entregaron 1.360 armas voluntariamente. Quiere decir que si hay una cantidad tan importante de armas que el Poder Judicial ha capturado, que la policía ha capturado y no tienen registro, que un porcentaje mínimo de estas son las que habían sido denunciadas como extraviadas, y si fue mínimo también la entrega voluntaria, ante un universo tan elevado de más de 600.000 armas, evidentemente estábamos en una situación muy compleja, porque recordemos que el Código Penal tipifica expresamente como delito la posesión de armas sin la debida documentación y el debido registro. Por tanto, lo que buscamos con esta prórroga de la vigencia de la ley y con este nuevo decreto es precisamente regularizar, es ordenar, es convocar a promover y a facilitar el registro de las armas de fuego en posesión de la población civil. Y bueno, eso es, me parece, lo más importante de este decreto. El Uruguay tiene una larga tradición de armas, fundamentalmente en el interior del país, fundamentalmente en la campaña de nuestro país. Hay muchísimas armas, porque recordemos que el arma de fuego generalmente la tenemos vinculada al delincuente, que precisamente es al que hay que desarmar. Pero la persona de trabajo, la persona honesta, la persona de familia, que por distintas razones tiene armas de fuego, por seguridad personal y de la familia, vinculada al trabajo, hay muchos coleccionistas en nuestro país de armas,
deportistas vinculados a deportes de tiro, la caza, en fin. Hay distintas razones por las cuales las armas de fuego tienen posesión de ellas miles de civiles, y lo que no se estaban es debidamente registrados porque el decreto que se derogó había establecido requisitos muy elevados que no facilitaban precisamente, que dificultaban que la gente regularizaba las armas. Senador, el hecho de generar este tipo de marco regulatorio muchas veces peca o renguea de ser un poco voluntarista, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente gente que no ha declarado las armas no lo hace? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Solo porque el trámite era engorroso? ¿Qué supone también el hecho de decir que uno tiene las armas? No necesariamente uno lo tiene que vincular con un tema de delitos, es verdad, pero en definitiva también muchas veces por toda la situación de inseguridad que se vive, el hecho de tener armas y sobre todo además no estar capacitado para poder utilizarlas es un problema. Entonces, ¿realmente este tipo de marcos regulatorios son efectivos, no pecan de ser voluntaristas? No, yo entiendo que no, que precisamente persiguen ese objetivo que comparto, Jaime, que es el de tratar el tema con la debida responsabilidad que tiene que tener. Es decir, esto procura la regularización de la tenencia de las armas de fuego. Procura que se posibilite que cada arma tenga un responsable. Acá estamos hablando del título de habilitación de la tenencia del arma y de la guía particular que cada arma tiene que tener para saber de quién es y quién la tiene y en qué condiciones la tiene. Por ejemplo, a modo de ilustrar, este decreto establece claramente las condiciones en que los coleccionistas tienen que tener las armas, que supone declarar en qué lugar la tienen, que tienen que estar desarmadas las armas en distintas piezas de habitaciones diferentes de la casa. Es decir, tiene toda una regularización que precisamente está fundada en la responsabilidad y en la seguridad que pretende para habilitar esa tenencia. ¿Quién va a controlar? El Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional, a través del Registro Nacional de Armas, es quien expide las guías y quien tiene el manejo del Registro Nacional de Armas, el contralor del Registro Nacional de Armas, y también al mismo tiempo se crea la Oficina de Control de Armas en este nuevo decreto, en el marco del Ministerio del Interior. Ambos ministerios van a complementarse en lo que es la habilitación del título de tenencia del arma y la guía de propiedad de esa arma particular que se le habilita a tener a la persona. Un dato: si sería la causa fundamental de la falta de registro la dificultad que determinó el decreto 377, el decreto del año 2016 que se deroga, que establecía algo que antes no se exigía, que es el registro balístico, es decir, una nueva pericia que se les hacía a cada arma de fuego. Eso, por la capacidad que tenía el Ministerio del Interior para gestionar ese registro que exigía, hubiera llevado 17 años realizarlo en el país. Se daban 20 números por día. Por tanto, eso fue de alguna manera dificultando, atrasando, imposibilitando que un ciudadano que tenía el arma, que se le había vencido el permiso o que había adquirido un arma, pudiera registrarla debidamente. Y yo creo personalmente que también hasta suponía un riesgo de que pudiera aumentarse el mercado negro, porque ese ciudadano o ese vecino que tenía un arma de fuego, que capaz que la heredó de su abuelo, que ni siquiera la compró él, había llegado a tener un arma de fuego y estaba en delito penal, imposibilitado de poder registrarla debidamente. Pensemos, por ejemplo, un ciudadano del departamento de Artigas, que tenía que venir a Montevideo, a un lugar donde daban 20 números por día para poder comenzar la peripecia de tener, después de lograr el registro balístico, el título habilitante para tener un arma. ¿Era tan así? ¿Tenías que venir a Montevideo directamente? Exactamente, para poder hacer el registro balístico, que antes no se exigía y se empezó a exigir a través del decreto del año 2016. ¿Eso ahora se descentraliza?
Ahora lo que se hace es, se le exige al importador de las armas nuevas que cuando las vuelca al mercado tiene que venir ya con el registro balístico realizado. Es decir, la carga del registro balístico a partir de las armas nuevas las va a tener el importador. Cuando usted adquiera un arma, ya va a tener la pericia del registro balístico realizado. Por tanto, no va a ser necesario realizarlo en las armas actuales. Ahora se van a seguir regularizando como se hacía antes del año 2016, sin solicitarle eso. Aparte de otros cambios que también establece el nuevo decreto, como por ejemplo, retira de la calle, saca del acceso a cualquier ciudadano de determinados calibres pesados. Concretamente los calibres 40 y 45 en pistolas o en revólver no van a poder ser adquiridos salvo para coleccionistas, cosa que dejaba libre el decreto del 2016. ¿Cuál es el propósito de esto? Bueno, precisamente, si bien se promueve que las armas de fuego puedan estar en posesión de civiles, en uso responsable de las mismas, reglamentando adecuadamente y regularizando la situación, no de cualquier calibre. Es más, algunos calibres son exclusivos, así se detallan, para uso de las Fuerzas Armadas, la Policía y, bueno, básicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Carlos Daniel, para terminar, el hecho de tener la posibilidad de un entrenamiento para manejar las armas, que siempre también es un tema de mucha sensibilidad, la falta de pericia hace que muchas veces ocurran accidentes y muy graves. A nivel de la reglamentación, ¿eso sigue siendo exigido? ¿Qué severidad se va a tener en esos casos? Sí, muy importante me parece la apreciación, Jaime, tal vez de las más importantes. Sin duda que sigue, es más, se acrecentan los requisitos para poder adquirir el título habilitante. Hay que demostrar tener conocimiento de la legislación vigente, hay que tener pericia en el manejo del arma demostrada después de un curso que se hace en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa o en academias habilitadas. Se tiene que tener también una prueba psicofísica que demuestre la aptitud para manejar las armas y también no se puede estar, por ejemplo, en proceso o una persona condenada no puede tener la habilitación para el uso del arma. Alguien que tenga el arma de fuego transportándola o que tenga porte y que esté bajo efectos de droga o de alcohol, se le retira automáticamente la posibilidad de tener arma de fuego. Es decir, tiene los requisitos necesarios, reitero, de uso responsable del arma de fuego y de responsabilidad en el manejo de esto. Acá la lógica, si se quiere, filosófica es la libertad dentro del orden, dentro de la responsabilidad pertinente para que el ciudadano honesto y de trabajo, afecto a las armas, pueda adquirirlas, estando muy reglamentado y regularizado y controlado y declarada esas armas, cada una de ellas, y lo que sí hay que sacarle las armas es a los delincuentes, que en esas manos es que es peligrosa cualquier arma. Que eso no se arregla con reglamentaciones, sino que se arregla también justamente con una tarea de mucha inspección y severidad, sin lugar a dudas. Ojalá, senador, dentro de algún tiempo, estas cosas no se arreglan de un día para el otro, pero que en algún tiempo podamos tener este mismo encuentro y decir que cambió esa verdad aparentemente revelada de que por cada arma declarada en el mercado negro hay una más. Y esperemos que esa lógica cambie totalmente. Sí, es el propósito y creemos que el objetivo y la lógica de este decreto y de las leyes que se impulsaron y se aprobaron van en esa dirección. Bien, ojalá así sea. Senador, gracias por habernos atendido. Muchas gracias, Jaime, un gusto. Que pases muy bien. Y bueno, obviamente hablar con un legislador que planteó este tema y hablando del tratamiento legislativo y bueno, la reglamentación que supuso desde el Poder Ejecutivo, tenía ese objetivo de conocer un poco el marco administrativo. Pero está siempre sobrevolando y subyacente en este tema es el tema de la tenencia de armas, que perfectamente pongo a disposición de ustedes también dentro de los ítems para debatir, ¿no? Porque para muchos esto es parte de una discusión
que en realidad comienza mal, porque comienza con admitir la libertad de tener la tenencia de armas con cierta reglamentación, pero bueno, ser libre, ¿no? En Estados Unidos este tema es de debate permanentemente por las cosas que han sucedido, entonces no podemos nosotros en un debate estar ajenos a esa situación. Empecemos por Fernando Marguerite. Bueno, yo lo primero que me parece que es un tema donde el Estado sí tiene que regular. Yo soy normalmente partidario de que el Estado no se meta, pero en este caso creo que el Estado tiene que regular porque es un tema demasiado sensible, la tenencia y el porte de armas, y a mí me pareció bien en el 2016, aunque no haya sido todo lo efectivo que se buscó, y me parece bien que se profundice ahora. No sé si los cambios propuestos o no son los mejores o no, me parece que en eso hay opiniones muy calificadas que podrían ser, pero sí que el Estado intervenga en esto y que haya una discusión. Yo con respecto a la tenencia o no, o a la libertad para tener un arma o no, dentro de determinadas regulaciones, yo no soy amigo de las armas, no tengo armas, nunca tuve, no me interesan, pero reconozco el derecho que tienen los demás y aquel que quiera y aquel que lo necesite a tener un arma. En el medio rural es muy común tener armas y muchas veces es necesario tener armas. El Código Rural habilita a los productores a matar animales depredadores en el caso de que sean una amenaza para su producción. Ha estado presente en estos días. Y hoy estamos todos los días, ¿no? Las jaurías de perros es un tema que no se ha solucionado en el pasado, ni en este año que ha transcurrido. Ahora tenemos un Instituto de Bienestar Animal, con presupuesto, con todo. Esperamos que el año que viene empiece a tener resultados, pero los productores pueden. Ahora tienen otra limitante, que no está acá, no pueden comprar balas. Tienen una limitante para comprar balas, por los registros, porque los registros no están. Es un tema que está bien complicado. Entonces lo habilitan a usar el arma, pero no podés comprar balas. Entonces es muy difícil. Y lo otro que yo quería decir es que habla de 604.401 armas registradas, ¿no? En 1943. No pueden usar un dato en una ley hoy con las armas registradas en 1943, 77 años después. No podemos actualizar ese dato, no hay una forma. Es un dato que no existe más. A partir de ese año, ¿no? Desde ese año. Desde ese año. El registro de ese año. No se actualizó más. ¿Dónde está el resto de los censos de armas? A partir de ese año. Lo cierto es, lo que está diciendo Fernando, lo que puede pasar es que haya armas del 40 al 50, claro, que capaz que ya sean objeto de museo. Bueno, por eso, pero es parte de lo que pasó en la discusión en su momento, en el 2016. Había gente que tiene el trabuco naranjero colgado en la estufa y tenía que registrarlo para poderlo tener. Y eso está desde 1943 seguramente. Lo que sí es que ese número se compone. O sea, el arma número 1, 001, es de 1940. Hasta la que registraste ayer. Bueno, el número, está bien, creo que el número es un pelotazo. El número es un gran pelotazo, como todas las cosas que necesitamos algún número para tomarlo como referencia, ¿no? Algo tiene que haber. ¿Cuántos perros hay en Uruguay? 1.750.000. ¿Por qué? Hay una encuestadora que salió a preguntar cuántos perros hay. ¿De dónde salió el número de 1.750.000? No, se le preguntó. Bueno, vamos a debatir. ¿Salió una encuestadora? No, sí, equipos consultores. Sí, ¿y dónde preguntó? No, le preguntó a la gente ¿cuánto tiene perros? Tiene y después se saca. ¿Y cómo contó la jauría? No, pero no es tan lineal, Fernando. No seas tan primario, por favor. Es un disparate el número. A nivel de las armas hay asintomáticas. O sea, hay muchas donde realmente hay subregistro. Claro. Y hay también lo que dice Fernando, hay sobreregistro, porque tal vez haya registrado una cantidad de armas que capaz que alguno ya las pasó a cobre o la desguazó, no sé. Pero una yo creo cantidad que no están registradas. O sea, el número sigue siendo el número una es fantasía. El número es una fantasía. Lo que sí está bueno es que haya un excesivo control, pero realista. Creo que es lo bueno que tiene este decreto, son las exigencias del famoso TATA, o sea, el registro de tenencia de armas, donde se otorga un título, una propiedad precaria para la tenencia de esas armas, donde se tiene que demostrar la guía, se tiene que demostrar, como decía Camí, la destreza para usarla. Una cosa es porte, otra cosa es tenencia. Claro. Y hay muchas cosas, hay muchas actividades en el Uruguay donde, yo digo, en el mundo ideal todos queremos un mundo
sin armas, no tener armas, que no existan las armas, que no exista la violencia. El arma es un símbolo de la violencia, pero en el mundo real que nos tenemos que manejar, hay montaña de armas en distintos hogares urbanos y rurales. El tema es que en el imaginario colectivo lo asociamos con la LUC, lo asociamos con la legítima defensa, lo asociamos con una cantidad de ideas, a veces que pueden ser ciertas esas ideas, y otras veces que están en el más estricto imaginario popular. O sea, hay muchas actividades, mucha gente que, por ejemplo, que pertenece a clubes de tiro y de tiro deportivo que serían incapaces, pueden usar armas peligrosísimas, pero serían incapaces de tirarle un tiro a un bicho. O sea, yo conozco gente así que practica tiro deportivo y que realmente lo hace porque lo que le gusta es el deporte en sí mismo. Hay cazadores, es una actividad cada vez más peligrosa por la peligrosidad del alcance de las armas. Es una actividad que ha cambiado mucho en estos últimos 25 o 30 años. Cambió acá, por lo menos en el sur del país, del sur del Río Negro a Montevideo, el celular, este aparatito lo cambió definitivamente. Nadie se anima a entrar a ningún campo porque enseguida lo denuncian por celular y los corren, y porque además mucha gente ha usado armas peligrosísimas de alto alcance en lugares donde hay chacras muy pegadas unas a las otras, con viviendas, con niños. Entonces digo, el tema de las armas para la caza lo circunscribo más al tema de las plagas y aquellas actividades que están permitidas. Bien. En el caso de los coleccionistas, bueno, también está bueno que no haya una norma restrictiva como la que se planteaba hace 5 años, que a un tipo que es meramente coleccionista le sea imposible mantener armas que vienen tal vez de su padre o de su abuelo. Así que yo lo veo con buenos ojos que se reglamente. Lo que sí pido que a partir del progreso manuscrito que después haya un control administrativo como corresponde por parte del Estado y que sea estricto ese control. Pepe. Sí, clave el tema de los controles que acaba de decir JR. Después remarcar un concepto, es lógico y todos estamos de acuerdo, creo, en que las armas no tienen que estar en la mano de los delincuentes, ¿no? Después hay todo un mercado de armas, de contrabando también, básicamente hacia Brasil. Un hecho muy curioso, Brasil es uno de los grandes productores en el mundo de armamento, pero justamente como tiene una legislación muy cerrada, ingresa mucho material de contrabando. Y después el tema del número, yo creo que también hay un subregistro, igual sigue siendo muy llamativo. Vamos a incluir al compañero camarógrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tomamos como base el número oficial de 600.000 y le agregamos otro porcentaje, nos estaría dando que 1, por eso hice el conteo, de cada 3 tiene un arma. O sea, acá hay 2 personas que tienen armas. No me importa, no me lo tienen por qué decir. Pero eso nos puede dar una idea de la magnitud del tema. Solo esto, te interrumpo un segundo, porque me escribe Cecilia de Paysandú y dice: yo tengo el de mi abuelo un 38 corto, el de mi tío Arturo necesita un Wesson 22 largo y el de mi tío Juan un Colt 22 largo. Además la copeta de mi abuelo de 1904. O sea que alguno de acá puede no tener. Y lo tiene ella. Cecilia en Paysandú. La tiene toda. Está bien. Claro, porque eso pasa también. No, está bien. Y eso capaz que toda esa gente los registró. Y forman parte... Claro. No, tiene uno solo registrado. Uno se incorporó después del registro. Los anteriores no registró. No se arrimen por la casa de Cecilia porque... Ahí tenés subregistro. Ahí tenés el subregistro. No, en lo personal yo no participo del tema de las armas. No me gusta tampoco, me parecen hasta peligrosas. Recuerdo una campaña del 2004 en el gobierno del doctor Valle que finalmente no llegó a salir, que decía: tenés un arma, tenés un problema, y explicaba los por qué. Pero, ¿quién soy yo para decirle a alguien que está en su casa y que quiere proteger a su familia que no tenga un arma? Es obvio que no lo voy a hacer porque no me corresponde, pero sí me parece que hay un subregistro de las armas. No, yo tengo un amigo fanático de las armas, siempre me decía la importancia de tener armas o por coleccionista, porque le gustaban, por deporte, por caza, por seguridad, no importa, pero él siempre defendía los cursos. Y entonces él mismo, que tenía armas, lo primero que hacía cuando sus hijos estaban más o menos en una edad razonable: muchachos, no se las voy a esconder en una caja de zapatos arriba del ropero. Sepan que ahí hay armas y cómo manejarlas, no para protegerse, sino para poder manipularlas, porque los accidentes graves que suceden con niños muchas veces tienen que ver justamente por no saber manipular las armas. Entonces él, me acuerdo que Daniel Bianchi siempre me decía, no le tengan miedo a las armas. Ayer hablábamos del miedo. No le tengan miedo a las armas. Sepan cómo poder
tomarlas, saber cómo manejarlas, si la encuentran, qué hacer. Y en el fondo capaz que tiene razón, capaz que le tenemos tanto miedo porque estamos muy alejados de todo ese mundo. Me consta que los que están en ese mundo y lo defienden, al revés, son los que menos accidentes tienen porque saben manejarlas. Entonces, ahí es cuando viene un gran signo de interrogación. Es un tema tan complicado, es un tema en el cual tenemos que ser restrictivos y limitar cada vez más, o al revés, es un tema que forma parte de la libertad de cada uno y que haya marcos regulatorios y que quien quiera tener armas tenga. Yo estoy totalmente en contra de la tenencia, porte de armas, de la reglamentación anterior, de esta, por varios motivos. Hay un trabajo muy interesante de David Hemingway, se llama, que es un profesor de la Universidad de Oxford, porque hay poca bibliografía por este asunto. Porque, lógicamente, las grandes corporaciones que fabrican armas y demás, lógicamente hacen un lobby para que estos temas no salgan muy a la luz. Pero hay varias comparaciones que se hacen de determinados estados donde, por un punto porcentual de la cantidad de habitantes que tienen tenencia de armas, hay un 0,9 de homicidio. No es solo un hecho que es aislado, sino que hay otras causales también, que la causal de violencia en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero hay una cuestión que es innegable y que cuanto más se arma la población, y poblaciones que de repente tienen serios conflictos o cierta agresividad, pasa acá en Montevideo, en el tránsito, etcétera, etcétera, esa conflictividad, cuando más armado está, es más letal. Y es una realidad. Cuando se habla de registros de armas para controlar cada quien tiene un arma y demás, y se me habla de coleccionistas, algunas personas que cazan, deportistas, ese no es el eje del problema. El eje del problema es que el ciudadano común tenga un arma. Porque ¿de dónde se creen que salen las armas? O que la delincuencia las tiene. No va a ser el Tati el curso de tiro. Te las roba de tu casa y de tu casa. Roba las bloques de la policía, no te va a robar la arma que tiene a vos. Entonces, ¿cómo hacemos para tratar de solucionar? Porque yo escucho a varios políticos de todos los partidos, en el cual dicen, no, porque hay que desarmar a la delincuencia, hay que atacar a la delincuencia de esa manera, bueno, en fin. ¿Y dónde creen que sacan las armas? No las van a comprar. Nadie va a comprarlas. O las traen de contrabando, de allí, de Paraguay o de Brasil, o las roban acá en la zona. ¿Desarmar a la sociedad, sí o no? Hay que desarmar a la sociedad. Hay que desarmar Pepe, ¿desarmar a la sociedad, sí o no? No es tan fácil, no es blanco y negro. No. A mí me parece un disparate. ¿Desarmar? ¿No te parece un disparate? Sí, me parece un disparate. Me parece que es prohibicionista, es la ley seca de armas. ¿Y para qué querés un arma? No, ¿para qué querés? ¿Para qué querés andar con un fierro? No, Decime. yo ya dije que yo no. ¿Pero para qué querés andar con un fierro? Esperá, yo ya dije que a mí no me interesa, no me interesan las armas, yo no quiero andar, pero el que quiera andar, si cumple con todos los requisitos que ¿Y pueda para andar. qué la tenés? Si la necesita. ¿Y para qué la necesitas? Si la necesita. Bueno, yo para tirar blanco. Te puse el ejemplo de los productores rurales. Claro. Ese es otro tema, Nando. No, ¿Y qué? Pero si no tiran un arma, ¿qué le tiran? ¿Le tiran con una onda? ¿Qué le tiran al perro? Estoy hablando de los que están armados acá. Una cerbatana. Con la tenencia acá. Estamos hablando de las armas en general. O sea, porque si entramos a discriminar hay excepciones. No, pero el problema no es ese. ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es ese. El problema es que pones de escudo a eso para armar a toda la sociedad. Entonces, los coleccionistas tienen derecho a tener armas y entonces el hombre de campo tiene derecho a tener armas. El que hace deporte con las armas tiene derecho. Yo le tengo que preguntar a todos. No le voy a pedir a los amigos del Club del Rifle que me digan a ver si quieren armas o no. Yo no sabía que tenía Gandhi acá. No soy Gandhi. La verdad, Pablo, hoy me dejaste por eso. Bueno. Además, mirá la imagen que quedó frente al televidente. Yo, o sea, defensor de las armas. Yo no soy defensor de las armas, pero creo que hay gente que tiene circunstancias de vida que si yo tuviera que autorizarle el arma en su casa y para defenderse de los chorros, pero con las dos manos se lo firmo. Esa persona que está en una quinta sola, que la pueden copar, escúcheme, hasta hace 9 meses, 8 meses, ¿cuántos programas hicimos acá? Ya no de ese tipo de asaltos a las casas o de copamiento, sino de policías que los asaltaban en la calle, asaltaban a la policía, asaltaban comisarías para robar las armas y después venderlas o hacer los asaltos. Entonces, yo la línea argumental de Pablo la entiendo. Y es verdad, es una línea teóricamente cierta. Pero ¿sabés qué pasa, Pablo? Que si vos estás solo en tu casa, tenés tu familia para proteger y te asaltan en la noche, agarrás lo que tengas a mano.
Estoy hablando de determinadas excepciones. Por supuesto que un productor rural que está clavado en el medio del campo, lógicamente tenga algún rifle. Está perfecto eso. Ahora, basarnos en eso para armar a toda la población, porque con ese criterio, el que maneja un taxi como maneja dinero también va y saca un arma. A eso es lo que voy. Pero no, pero con determinadas excepciones, pero no generalizar a toda la Pablo, población. vos dijiste que estás en contra de la tenencia y el porte Totalmente, de armas. Totalmente. totalmente. Pero ahora, sin embargo, estás diciendo, bueno, algunos sí. Bueno. No se puede generalizar, algunos sí, otros no. Totalmente Bueno, pero si- es totalmente. Bueno, si vos me das a elegir, No, totalmente, si vos me das a totalmente. elegir, Guátela. es todo, totalmente. Bien. Totalmente. Señoras y señores, aquí con este tema, punto suspensivo. Estoy seguro que dentro de no mucho tiempo el tema va a estar presente nuevamente y lo vamos a seguir debatiendo. Pero tenemos otros para...